las obras, en una que se llama Investigaciones sobre el método en ciencias sociales, con especial referencia a la economía, defiende a la teoría económica, a pesar de que él, bueno, no es un autor favorable a la matematización, pero sí defiende a la teoría económica pura, digamos, abstracta. Publicó otro libro más sobre esto que se llama Los errores del historicismo. Ahí sostenía que la teoría económica se debía mantener libre de juicios de valor y que solo los agentes individuales se podían tratar científicamente. Y esto es una característica muy importante del marginalismo, centrar el estudio, todo en el estudio del individuo, del comportamiento individual, y pensar que los comportamientos sociales se pueden explicar o deducir del comportamiento de los agentes individuales. Esto es una característica de todos estos autores. Y en general va a quedar como característica de la teoría económica de ahí en adelante. En general está la empresa representativa, el individuo, el consumidor representativo, etcétera. Es un individuo a partir del cual se intentan hacer después generalizaciones al comportamiento social. Ya el tema clases sociales de los clásicos queda completamente olvidado. Menger no es que no le da importancia, no decía que no era importante la parte histórica, lo que decía es que no formaba parte de la economía teórica. Decía que la parte histórica y estadística investigaba fenómenos económicos individuales, y que eso era una parte de la economía, y que después estaba también la parte de política económica, y que el método de la escuela histórica era útil para eso, para investigar fenómenos individuales, pero que había que tener una teoría universal que explicase los aspectos generales. Entonces, lo que decía era que se podían desarrollar leyes exactas en economía, que la economía era científica, y que cuando los fenómenos se presentasen en la realidad no coincidiese con la teoría, eso no simplemente quería decir que cuando un fenómeno se presenta en la realidad se manifiesta de forma más compleja, porque interactúa con otros fenómenos no económicos, pero que eso no nos tenía que llevar a refutar las leyes generales, que la observación empírica no nos tenía que llevar a refutar las leyes generales. Comparado, por ejemplo, con la geometría, decía, bueno, todos tenemos la idea de un círculo ideal, y cuando vamos a ver una cosa redonda muchas veces no es un círculo perfecto, sin embargo eso no quiere decir que la geometría relativa a la circunferencia no sea válida. Y en economía el ejemplo que era el de la formación de los precios. Decía, bueno, nosotros tenemos los precios económicos, lo que él llamaba precios económicos eran los precios que se llamaban en condiciones, se formaban en condiciones de competencia perfecta. Decía, y la teoría de cómo se forman los precios en competencia perfecta no es que no sea inválida, porque en la realidad no hay competencia perfecta. Decía, bueno, tenemos estos precios que se forman en condiciones de competencia perfecta, en la realidad estas condiciones no se dan, entonces el precio observado va a ser diferente de este precio económico, pero eso no quiere decir que las leyes que predicen el precio no sean exactas, sino que lo que pasa es que la forma en que se manifiestan estas leyes en la realidad es compleja, y entonces el rol del empirista es determinar en qué medida los precios observados se desvían de lo que predice la teoría, pero siempre tomando como punto de partida la teoría que es exacta. En realidad, el problema que tiene obviamente este enfoque es que entonces nunca se puede refutar ninguna teoría, porque si la teoría no está de acuerdo con, si la observación no está de acuerdo con la teoría, uno puede decir, bueno, pero es porque se manifiesta de forma compleja, y entonces no se podría refutar ninguna teoría con el método de Jevons, de Wenger, perdón. Así que bueno, estas eran más o menos las ideas principales de Wenger respecto al método, respecto a la teoría subjetiva del valor, que para él era tan importante. Ahora les voy a hablar un poquito de von Baerk, y a Hayek les dijo que lo vamos a saltear porque lo vamos a ver después específicamente más adelante. Von Baerk, uno de los seguidores de Wenger, que en realidad provenía de la escuela histórica alemana, pero bueno, después de haberse formado en Alemania y formarse en economía con estos economistas de la escuela histórica alemana, volvió a Austria, donde obtuvo una cátedra en Innsbruck,
Y ahí escribió, bueno, algunas obras que son muy conocidas, Capital e Interés, Historia crítica de la teoría del interés, la teoría positiva del capital. Toda la cuestión del capital va a estar como siempre muy presente en los austríacos y va a tener que ver con esta cosa de las preferencias temporales, del tiempo que hay que inmovilizar el capital para producir, etcétera. Fue también ministro de Hacienda, von Baber, varias veces. Y, como les decía, su concepto básico es el de periodo medio de producción, es una cosa, bueno, es un poco compleja, pero se las trato de resumir para que más o menos sepan en qué consiste. Eh, lo que intenta hacer es definir la cantidad de capital como un agregado y para eso sí, utiliza esta teoría del periodo medio de producción. Lo que, lo que era el periodo medio de producción era como una especie de promedio del tiempo durante el cual quedaban inmovilizados los recursos para obtener un determinado producto. Eh, entonces había productos que requerían un periodo medio de producción más largo y otros que requerían un periodo medio de producción más corto. Y lo que se tomaba en consideración eran tanto las horas de trabajo empleadas directamente como aquellas empleadas indirectamente en los medios de producción. Entonces lo que va a decir es que cuando nosotros producimos un bien, si aumenta el volumen de trabajo empleado en el bien, aumentan los salarios, y cuando aumenta el periodo medio de producción, aumentan los intereses. Entonces, los costos van a depender de la proporción de trabajo y capital que se usa en cada bien. Lo que va a decir entonces es que cuando disminuye la tasa de interés, las empresas van a tender a alargar el periodo medio de producción, porque inmovilizar el capital, el precio de inmovilizar el capital es la tasa de interés, y la tasa de interés, cuando se reduce, quiere decir que cuesta menos inmovilizar el capital, entonces los capitalistas tienden a alargar el periodo medio de producción, y que en cambio cuando aumenta el salario, lo que hacen es tender a también reducir la cantidad de trabajo empleado. La visión del interés de los austríacos va a estar basada justamente en esta cosa que les decía de la preferencia intertemporal, de suponer que las personas prefieren el consumo presente que el consumo futuro. Entonces, el interés es lo que uno le paga a la persona que movilizó capital por haber sacrificado consumo presente en pos de un consumo futuro. Hay varios límites a esta teoría. Bueno, es una cosa que estuvo súper discutida, la teoría austríaca del capital. El principal límite es que no permite tener, bajo la forma en que la proponía von Baber, que encuentre el interés compuesto, es decir, que el interés en realidad durante este periodo se va acumulando. No es lo mismo el interés acumulado en una hora de trabajo realizado hace 10 años que en 10 horas de trabajo realizadas hace un año, digamos. Como que se va componiendo el interés y acumulando, y eso no es tenido en cuenta por esta teoría. El interés se considera, les decía, como esta espera intrínseca por recurrir a métodos de producción más indirectos, pero más productivos. Tenían en cuenta esta cosa de la estructura intertemporal de los precios, y eso va a ser, bueno, como les decía, una característica de los austríacos. Entonces el interés va a tener dos componentes: un componente psicológico que tiene que ver con la tendencia de los individuos a valorar más los bienes presentes que los bienes futuros, un componente técnico que tiene que ver con la mayor productividad de los métodos indirectos de producción. Entonces ahí las personas tienen que decidir si prefieren sacrificar consumo presente para tener métodos que son más productivos, que en el futuro van a dar más bienes, o si prefieren privilegiar el consumo presente y no obtener estos métodos más productivos de producir. Esto es básicamente, esto es lo más importante. Vamos a ver que este concepto de periodo medio de producción es un autor bastante complejo. Pero bueno, no les quería hablar de esto para que sepan que está. A Hayek, que es otro exponente, seguro escucharon hablar, está muy de moda últimamente, es otro exponente muy importante de la escuela austríaca, que como les decía, vamos a hablar específicamente más adelante, así que no lo vamos a ver ahora lo voy a saltear. Y ahora quiero seguir con Balras, que es el otro fundador tercero que nos falta ver, de los fundadores del marginalismo. Vieron que cada uno tiene como más su orientación, digamos, ¿no? Dentro de lo que son los marginalistas, porque a su vez como que cada uno va a fundar
aparte de ser fundador del marginalismo, o alguna rama del marginalismo. Y Barras va a ser el iniciador de la rama que estudia el equilibrio económico general. Cosa que después terminó culminando en el modelo de Arrow y de Breu, que no sé si lo vieron o lo van a ver seguramente en microeconomía, modelo axiomático de equilibrio general. Que bueno, es algo que obviamente ya, digamos, es una tradición que inició Balras, pero no se basa exactamente en la teoría de Balras, se le hacen algunas modificaciones. Balras, como les decía, bueno, va a ser el pionero de este tipo de análisis y va a fundar lo que se llama la Escuela de Lausanne. Todavía en Lausanne existe un centro que se llama Centro Balras Pareto, donde se estudian estas cosas. Es un centro sobre todo de historia del pensamiento económico. Bueno, la teoría del equilibrio general, no sé si la vieron en alguna materia, algún modelo de equilibrio general. Si no lo vieron, lo van a ver. Creo que se ve en. Ahora no me acuerdo si es microeconomía, Sí, el ¿no? rematador, ¿no? La idea del rematador. Sí, bueno, sí. Balras sí, después el de Arrow de Breu no lo tiene el rematador, yo no me acuerdo. Sé que en algún momento de la carrera se ve. ¿En dónde? No me acuerdo. El modelo ISLM igual también es balrasiano, o sea, tiene tres mercados y dos están en equilibrio. Entonces Sí, el de bueno, Borg primero está. sí, después todo esto va a tener muchas ramificaciones. En micro me parece que también lo veíamos. Sí, yo creo que a mí, porque en realidad después va a estar como la rama de macro, que va a ser iniciada por Keynes, y después va a terminar en la síntesis del O sea, ISLM. el comentario Y la que hicieron recién también, sí, es verdad, lo vimos en ISLM, me parece, y antes de ISLM en macro, pero también lo vimos en micro. Bueno, yo lo vi así. Claro, lo que pasa es que está por un lado como la parte macroeconómica, que es como una cosa que va a derivar de, o sea, aunque Keynes se hubiera horrorizado con el modelo ISLM, digamos, va a partir de, o sea, como que la macroeconomía va a partir de lo que es Keynes y la microeconomía de todo esto, del marginalismo, va a haber distintas ramas. Después va a venir toda esta cosa de los microfundamentos de la microeconomía, de la macroeconomía más adelante, donde se intenta compatibilizar todo, bueno, eso ya es a llegar a ver. Pero sí, yo creo que esto lo ven en microeconomía, porque esto se refiere a comportamientos de agentes individuales. Ya el modelo ISLM es una cosa bueno, se refiere a comportamientos de variables macroeconómicas. Bueno, entonces, como les decía, bueno, donde sea que hayan visto modelos de equilibrio general, lo esencial de esto es que todas las partes del sistema económico son interdependientes. Está la idea del mercado como equilibrador de la oferta y de la demanda, pero todos los mercados son interdependientes entre sí. Ninguno puede llegar al equilibrio independientemente de o sea, lo que pasa en un mercado afecta a todos los demás. Ninguno puede, es lo contrario al equilibrio parcial, que después lo vamos a ver con Marshall, donde uno dice, bueno, ceteris paribus, considero que todo lo demás está dado y se llega al equilibrio en un mercado específico. Bueno, acá no, acá cada mercado influye en todos los demás y el equilibrio se llega todo contemporáneamente. Ningún mercado puede llegar al equilibrio sin tener en cuenta lo que pasa en nosotros. Se supone además que todos los factores que en esta teoría se consideran no económicos son constantes, así que ya esto, bueno, va a ser un problema económico muy distinto al de los clásicos, por ejemplo, porque todo lo institucional se va a considerar que es no económico y que es constante. Recuerden que, por ejemplo, Marx era el contrario, lo que quería explicar era cómo las leyes de transformación social, que incluían las modificaciones en las instituciones, y acá no, todo eso se considera que no es económico y que está dado, y que lo que hay que estudiar es la asignación óptima de recursos escasos. Eh, entonces, bueno, todas las relaciones de propiedad a las instituciones están dadas y no pertenecen al cambio económico, al campo económico, perdón. Eh, y se tiene una concepción del individuo ya mucho más restringida a lo que hoy llamamos el homo económico, ¿no? La persona que busca maximizar algo, que también era una concepción, por ejemplo, diferente a la de Adam Smith, es ya una concepción mucho más. Es más miliana, ¿no? Es ¿Eh? de Mill. La teoría del Homo economicus es de Mill,
¿no? Sí, Mill fue uno de los primeros. Recuerden que Adam Smith decía, bueno, las diferentes motivaciones de la acción humana, la benevolencia, el interés propio, etcétera. El egoísmo, que era como una degeneración del interés propio, acá ya es, bueno, la persona busca maximizar su utilidad y punto. Como que no se considera todo el resto. Se consideran que son cosas no económicas. Así que bueno, como les decía, Walras es el que va a proponer primero esta teoría del equilibrio general. Walras tenía la intención de estudiar ingeniería, pero termina abandonando sus estudios en ingeniería, estudia literatura, filosofía, artes. Tenía el padre también, se llamaba Auguste Walras, y era economista también. Y Walras termina dedicándose a la economía para proseguir los estudios del padre. Tuvo en su juventud muchos nexos, estuvo en París y tuvo muchos nexos con el movimiento de las cooperativas, daba clases sobre cuestiones sociales, fue empleado bancario también. No logró por mucho tiempo tener un puesto universitario porque no tenía los requisitos, porque bueno, sus estudios habían sido así un poco caóticos. Y recién en 1870 fue nombrado profesor en la Universidad de Lausanne. Acá les puse sus 3 obras más importantes, que son los elementos de economía política pura, los estudios de economía social y los estudios de economía política aplicada. Ahora vamos a ver que estos tres, es interesante esta división que hace Walras. Bueno, lo que vamos a ver más en detalle es la economía política pura, pero para él, o sea, las 3 son importantes. Y ahora les voy a comentar por qué. Este énfasis que él pone en el equilibrio económico general lo distingue, o sea, no había sido puesto ni por Jevons ni por Menger, interés en el equilibrio económico general. Marshall, que vamos a ver después, tampoco va a poner el centro sobre esto, sobre el equilibrio económico general, así que bueno, en eso se va a distinguir Walras. Como les decía, les quería contar un poco sobre el método, porque bueno, él tiene estas 3 obras de economía pura, aplicada y social, y tienen que ver un poco con la metodología y con la concepción que él tenía de la economía, esta división. Él trató muy específicamente todas las cuestiones estas del objeto de la economía, del método de la economía, en los elementos de economía política pura. Toda la primera parte está dedicada a esto, está escrito bajo la forma de lecciones, y las primeras lecciones de esta obra hablan de esto, del objeto y las divisiones de la economía, y lo que dice en realidad es que hay 3 dimensiones de análisis. Está la ciencia pura, la ciencia aplicada y la ciencia moral. Entonces lo que va a decir es que la ciencia pura, que es lo que se trata en los elementos de economía política pura, se ocupa de hechos naturales, de relaciones entre cosas, y por eso va a estudiar el intercambio. Va a decir que estos hechos no dependen de la voluntad de los hombres, que las afirmaciones de la economía política pura o son verdaderas o son falsas, que se pueden establecer leyes universales, y que el criterio para juzgar los resultados en este campo es la utilidad. Y acá donde lo que va a estudiar básicamente es el intercambio, las relaciones entre cosas. En cambio, va a decir que la ciencia aplicada trata en los estudios de economía política aplicada, que es otra obra, se ocupa de hechos que derivan de la actividad y de la voluntad humana, y entonces estudia la relación entre personas y cosas, y es básicamente, va a decir Walras, la teoría de la industria, de cómo la actividad humana se aplica, digamos, a algo, y eso es la industria. Y finalmente está la ciencia moral, que se trata en los estudios de economía social, que estudia las relaciones entre personas. Y ahí el criterio para juzgar es lo que es justo, lo que está bien. Entonces, lo que va a decir Walras es que la economía estudia la riqueza social, que son los bienes que a la vez son útiles y son escasos, que son bienes apropiables e intercambiables, es decir, son bienes que tienen un valor de cambio y son reproducibles, y todas estas dimensiones van a ser estudiadas por cada una de estas divisiones de la economía. Entonces, el hecho de que estos bienes económicos, es decir, que son útiles y escasos, se pueden intercambiar, tienen un valor de cambio, va a ser estudiado por la economía política pura, va a estudiar el intercambio, el hecho de que sean reproducibles, es decir, la producción va a ser estudiada en la economía política aplicada,
y el hecho de que sean apropiables, de que alguien se las pueda apropiar por la economía social que va a estudiar las cuestiones distributivas. Entonces, lo que va a decir Von Ras es que la ciencia pura tiene que preceder a la ciencia aplicada, así como en física la mecánica pura precede a la mecánica aplicada, hay una especie de jerarquía entre estas divisiones de la economía, y que no hay una oposición, sino que hay una jerarquía. Los tres problemas son científicos, sobre todo se puede construir una teoría sobre la moral, sobre la industria, sobre el intercambio. Aunque bueno, Barras fue un poco ambiguo porque, por ejemplo, a veces afirmaba que la distinción entre economía pura y aplicada era la misma que entre teoría y práctica, pero después decía que no. Además, él dice que la economía política aplicada es la teoría de la industria, pero en la economía política pura, en su libro, hay toda una parte que trata de la producción. Entonces, ¿cómo es aplicada? Porque hay toda una parte sobre la producción en elementos de economía política pura. Bueno, no es tan así claro, digamos, o al menos hay una cierta ambigüedad en cómo trata todo esto, pero bueno, esa es básicamente la división que hace. ¿Y por qué la hace? Porque lo que va a decir es, y esto tiene que ver con cómo es su modelo, esto del subastador, etc. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo esto. ¿Por qué? Porque él va a decir esto, el derecho natural tiene que determinar una distribución inicial justa. Y esa distribución inicial se tiene que basar en la ciencia moral pura. Hay una ciencia moral pura que va a determinar cómo es una distribución inicial justa. Entonces, una vez que la distribución inicial es justa, el proceso de intercambio tiene que ser neutro, de manera que no cuestiona la distribución inicial. Entonces, si la distribución inicial es justa y el proceso de intercambio es neutro, es decir, que al final del proceso de intercambio cada uno tiene bienes por el mismo valor que sus bienes iniciales, entonces la distribución final va a seguir siendo justa, si la inicial era justa. Barras va a equiparar esto a una especie de igualdad de condiciones de partida en una carrera. Va a decir, bueno, hay que tener una división, una distribución justa inicial, y pues debido a las diferentes capacidades de los individuos, puede haber puntos de llegada diferentes, pero lo importante es que la distribución sea justa inicial, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de carrera, hay una división natural del trabajo, la división del trabajo hace que haya un desajuste entre las cosas y los individuos, digamos que los individuos producen cosas que no van a utilizar y que sea necesario el intercambio, pero bueno, este intercambio se tiene que producir en un contexto en el cual las condiciones de partida eran iguales para todos. No estoy en intercambio, que es tal vez lo que vamos a ver más en detalle, que es en economía política pura, es cuando planteas un modelo de equilibrio general. En realidad, el modelo de equilibrio económico general, él plantea todas unas ecuaciones que acá no vamos a ver, pero bueno, lo matematiza y lo va ampliando además. Primero es un modelo, el que se llama el modelo puro de intercambio, y después lo va a ir complejizando. Lo que condiciona, como les decía, el estudio del intercambio es su concepción de la justicia, que está basada en dos principios. Por un lado, que el único fundamento de la propiedad tiene que ser el trabajo, y por otro, la igualdad de condiciones, desigualdad de posiciones, les decía. Es decir, que tiene que haber igualdad de condiciones de partida, pero bueno, por las diferentes capacidades podría haber desigualdad de posiciones de llegada. Por eso hace esta analogía, ¿no?, con una carrera. Entonces el intercambio no va a cuestionar la justicia distributiva inicial. El modelo suyo de puro intercambio simplemente va a intercambiar bienes dados, una cantidad dada de bienes que ya están en posesión de los individuos que interactúan en el mercado. Y otra cosa que va a decir Barras es que la propiedad de las tierras debe ser estatal, que no debe ser una propiedad privada, y que las personas tienen que competir entre ellas para rentar estas tierras, y que el producto de estas tierras tiene que ser para quien trabaja las tierras. Entonces, el Estado se financiaría con la renta de estas tierras para proveer ciertos servicios públicos, pero y la propiedad de las tierras sería estatal, no sería de los individuos. Entonces los individuos podrían, de acuerdo a sus capacidades, competir por la renta de estas tierras.
Cuando estudia el intercambio, Barras va a partir, adoptando el modelo de la Bolsa de París, porque bueno, es lo que él consideraba más cercano a un mercado libre y competitivo. Va a definir como riqueza social todas las cosas materiales y inmateriales que son escasas y que también son útiles, es decir, por un lado sirven para algo, son bienes de uso, por el otro están disponibles solo en cantidad limitada, y esos son los bienes que tienen valor de cambio. El mecanismo se va a basar, como decíamos recién, en la presencia de un subastador, que es el que va a vocear los valores y va a ir ajustando el precio a la baja si la oferta es mayor que la demanda y a la suba si la demanda es mayor que la oferta. Y los intercambios, en el caso de Barras, solo se van a realizar una vez que se haya alcanzado la igualdad entre oferta y demanda en todos los bienes. No se producen transacciones en desequilibrio. Entonces está este subastador que, o sea, bueno, el precio de esto, 1 peso, y si ve que hay mayor demanda que oferta, bueno, 2 pesos hasta que se iguala. Después pasa al precio de la goma, lo que pasa que una vez que se alcanza el equilibrio acá, puede haberse vuelto en desequilibrio este mercado, porque recuerden que todo lo que pasa en un mercado influye en los demás, entonces vuelve a la virome, y así va ajustando cada vez menos todos los precios, y recién cuando se da un equilibrio en todos los mercados, ahí dice, bueno, ahora se pueden producir las transacciones y se producen todas las transacciones. No hay transacciones a precios de que no son de equilibrio. Fíjense que acá todo lo que tiene que ver con la reproducibilidad del sistema económico, el excedente, todo eso no entra para nada. Entonces, estas son las bases de lo que se llama el modelo de intercambio puro, Barras, que es un modelo, como les decía, donde hay una cierta cantidad de agentes, cada uno con sus preferencias y una cierta dotación de mercancías inicial. Cada uno tiene sus funciones de demanda, que se derivan de las funciones de la utilidad. Se llega a un equilibrio para los precios relativos y las cantidades de cada mercancía mediante este proceso de tanteo, en el cual este subastador va modificando los precios hasta que llega al equilibrio entre oferta y demanda en todos los mercados. Esto le valió mucho la crítica de Edgeworth, es interesante porque lo que él le decía era que lo que no tenía en cuenta era el proceso de negociación, o sea, con esta figura inventada, abstracta y obviamente que no tiene nada que ver con la realidad de este subastador, en realidad estaba como dejando de lado todo el proceso de negociación que a partir de un punto inicial que no es de equilibrio, conduce al equilibrio. Recuerden que él tenía, yo les hablé de esta curva de contrato en la cual todos los puntos eran de equilibrio, eran óptimos de Pareto, pero a qué equilibrio se llegaba dependía del proceso de negociación y del punto de partida. Entonces, lo que va a decir es que en el modelo de intercambio puro Barras no tiene en cuenta todo esto. No tiene en cuenta cuál es concretamente ese proceso de negociación porque se inventa esta figura del subastador y entonces no queda claro que en la realidad, no queda claro porque hay un único equilibrio y por qué se va a llegar a ese equilibrio y se debería llegar a ese equilibrio porque no hay un proceso de negociación concreto, digamos. Bueno, en este modelo de intercambio puro, Barras va a llegar a las conclusiones típicas marginalistas que se ven siempre en microeconomía, que un trabajador trabaja hasta la que la utilidad marginal de su ingreso es igual a la de su utilidad marginal de su trabajo, que la relación de cambio entre dos bienes es igual al cociente de las utilidades marginales. Bueno, todo eso está expresado matemáticamente en su modelo. Es un modelo, bueno, muy abstracto porque obviamente este proceso de tanteo de precios no es real, esto de que no se produzca ninguna transacción fuera del desequilibrio, es todo muy teórico y no hay un proceso de negociación como hay en Edgeworth. Si no lo vieron, lo van a ver en microeconomía, que está la cajita esa y hay como un proceso de negociación. Entonces, bueno, esta crítica es bastante importante, digamos, pero bueno, es un modelo muy abstracto, por eso se llama de intercambio puro, donde Barras supone mercados perfectamente competitivos, hace analogías con la física diciendo, bueno, cuando es como en la física, cuando suponemos que la fricción es cero en mecánica, sabiendo que en la realidad la fricción nunca es cero, hay que partir del caso general, después se pueden estudiar casos particulares, como el físico que para estudiar el espacio elige una noche sin nubes, pero bueno, ya sabemos que en la realidad sí hay nubes, se hace este tipo de analogías
siempre con las ciencias naturales. Dice que, bueno, que una vez que uno tiene el caso teórico abstracto, puede estudiar casos donde hay fricciones, como por ejemplo el caso de los monopolios. Pero el tema central es, digamos, la determinación del valor de cambio de los bienes económicos de forma matemática. Todo esto en su libro está matematizado con muchísimas ecuaciones, donde, bueno, cada persona tiene su utilidad, etcétera. Hay restricciones presupuestarias de los agentes, etcétera. Bueno, demandas, y vamos a ver acá la parte matemática en detalle. Después esto lo va a ir, como les decía, ampliando. Después el modelo de puro intercambio va a introducir un modelo que también tiene la producción. Entonces ahí, además de estar la demanda y la oferta de los bienes, va a estar la demanda y la oferta de todos los factores productivos. Introduce las dotaciones iniciales de tierra, capital y trabajo de los individuos. Supone al principio que la cantidad de estos factores está dada, dice que no se fabrican bienes de capital, después lo va a ampliar a un caso en el que sí se fabrican. Entonces, además de funciones de demanda, va a haber funciones de producción. Están además todos estos nuevos mercados de los servicios productivos. Va a asumir que los empresarios no tienen beneficios por la competencia perfecta. Esto es una cosa bastante más compleja, va a ir cambiando con las distintas ediciones de sus obras. Después va a complejizarlo todavía más introduciendo la acumulación, es decir, la producción de bienes de capital, el crédito, después va a introducir el dinero también. Es decir, lo va haciendo cada vez más complejo en distintas partes de su libro. Pero bueno, siempre a lo que va a llegar es a que todos los precios se determinan simultáneamente en un mercado general, que todos los mercados influyen en todos los demás, y que no hay una suma de mercados parciales en equilibrio, sino que el equilibrio se determina todo simultáneamente en todos los mercados. Entonces lo que va a intentar es describir todo este proceso de mercado en las condiciones que para él eran las ideales, que eran las más neutras posibles, de manera que se mantenga la distribución inicial, donde, bueno, el Estado obtiene el producto de la renta, cada individuo obtiene según su trabajo. Y bueno, este hecho para Valras, estos mercados que se acerquen cada vez más a los mercados de competencia perfecta, para Barras era una cuestión moral, porque era un tipo de mercado que era neutro, que hacía que cada uno obtenga según su trabajo y que no que no se corresponden con esto, como por ejemplo en el caso de la empresa tiene poder de mercado para decidir un precio que podría no corresponderse con el precio de competencia perfecta. Así que bueno, este es a grandes rasgos Valras. Bueno, si uno lo estudia, tiene como toda la matematización ahí, y bueno, es largo porque tiene, bueno, los 3 libros y todo, en realidad está un poco interrelacionado entre sí. Pero bueno, de acá viene el famoso equilibrio económico general que se estudia siempre. Pero bueno, es interesante igual tener presente que igual esto viene de un autor que tenía otras 2 obras donde se estudiaban aspectos morales, aspectos aplicados, etcétera, que no es una cosa que estaba en el aire. Y eso, si se fijan en la teoría del equilibrio económico general que viene después, desaparece toda esa parte. Es como si de las 3 obras de Valras uno se quedase con una. Todo el resto desaparece. Bueno, como les decía, Valras fue fundador de lo que se llama todavía la Escuela de Lausanne, donde muchos autores que siguieron con este enfoque del equilibrio general. Uno de los que les quería hablar era Pareto, que seguramente escucharon hablar de él, así que voy a hablar muy, muy brevemente. Es conocido en general por el famoso óptimo de Pareto, aunque bueno, él escribió también sobre sociología, sobre estadística, escribió sobre bastantes cosas. Se formó en matemáticas, era ingeniero italiano de Torino, bueno, con formación en ingeniería y una tesis en física. Y en su libro, de hecho, en su curso de economía, habla mucho de hace muchas analogías entre la física y la economía.
Y después más tarde se empieza a interesar por la economía, más o menos en 1890, y va a ser el que va a reemplazar a Barras en su cátedra en la Universidad de Lausanne en 1892. Tiene también obras, como les decía, sobre cuestiones sociológicas, un tratado de sociología en general, un libro sobre los sistemas socialistas. Veía el avance del Estado como una amenaza a la libertad individual y un atentado a la propiedad privada. Había adherido al fascismo en Italia. Criticaba el objetivo de la redistribución de la riqueza. Es conocida en realidad no solo por su óptimo de Pareto, sino también por la ley de Pareto, que ahora les voy a comentar, que básicamente decía que era inútil intentar cambiar la distribución del ingreso. Su principal obra económica es el Manual de Economía Política, pero bueno, tiene muchas obras importantes, siempre despertó mucha controversia, bueno, por estas opiniones sobre la inutilidad de redistribuir el ingreso, porque adhirió al fascismo. Fue designado senador por Mussolini, cosa que nunca se terminó realizando, pero bueno, él aceptó esa designación, entonces también, bueno, obviamente generó bastante polémica. Quería comentar esto de la ley de Pareto, que no sé si lo escucharon porque lo más conocido es el óptimo de Pareto, pero la ley que él, bueno, que él decía que era una ley que se refería a la distribución de la renta personal, y él decía que esto era aplicable para distintas épocas y distintas poblaciones. Decía que la distribución del ingreso no dependía de factores institucionales, sino que él encuentra una especie de fórmula que para él explicaba la distribución del ingreso en todas las sociedades y que era válida siempre. Entonces la distribución de la renta era independiente de las vicisitudes históricas, era una ley natural, entonces no tenía sentido intentar con políticas económicas cambiar la distribución, y esa va a ser una de sus grandes críticas al socialismo. Acá les puse la fórmula, no importa que se aprendan la fórmula, solo para que vean que, bueno, que había una fórmula donde, bueno, en ese número de familias con renta mayor a X, el tamaño de la población, ya chiquita, un parámetro alfa, perdón, un parámetro estimado, que además Pareto lo había estimado en 1,5, y bueno, donde explica cuál es, según su ley universal, esta fórmula da cuál es el número de familias con una renta mayor a un cierto X. Entonces, si yo quiero saber cuántas familias van a tener una renta mayor a un cierto valor, puedo aplicar esta fórmula, y esta fórmula es válida siempre, y entonces no tiene sentido intentar cambiar la distribución del ingreso. Así que bueno, esta es la famosa ley de Pareto, por la cual también, tal vez no es tan conocida como el óptimo de Pareto, pero bueno, también bastante conocida y quería que sepan que bueno, el óptimo de Pareto, me imagino que sí, todos lo habrán escuchado nombrar, porque se estudia en varias materias. Es una noción que ya tenía Edgeworth, aunque bueno, lo llamaba óptimo de Pareto porque es anterior, pero bueno, tiene igual algunas novedades Pareto con respecto a Edgeworth. Una es que Pareto abandona la noción cardinal de utilidad, o sea, el hecho de que la utilidad se podía medir en favor de una noción ordinal, es decir, se pueden ordenar las curvas de utilidad, pero no medir con exactitud. Y esto, decía Pareto, alcanza para llegar al equilibrio económico general. La noción ordinal solo implica ordenar las preferencias, que se pueden representar por una serie de curvas de indiferencia, y esto alcanzaba para poder llevar a un equilibrio económico general. Es imposible identificar una función apropiada matemática que refleje la utilidad, pero sí la utilidad se puede ordenar. Recuerden que Edgeworth utiliza la noción ordinal, pero lo que llega es a una curva de contrato, Edgeworth, no un equilibrio económico general. Llega a una curva que está constituida por óptimos de Pareto, pero no hay un equilibrio económico general único. Cada uno de esos puntos es un equilibrio. No hay un equilibrio único. En cambio, Pareto dice que esto se puede utilizar para llevar a un equilibrio económico general único. Propuso el término ciencia de la ofelimidad para designar la teoría subjetiva del valor, es decir, la ofelimidad sería la capacidad de un bien para satisfacer necesidades. Era también, como todos estos autores, un gran defensor de la teoría subjetiva del valor. Decía que el valor de uso no era una propiedad intrínseca de un bien, sino una valoración
interpretación subjetiva de los agentes económicos. Y bueno, lo más importante, pero que seguro ya escucharon decir varias veces, es que el óptimo de Pareto indicaría una situación de equilibrio en la cual no se puede modificar la dotación de recursos de ningún agente o para mejorar la posición de ningún agente sin que empeore la de algún otro. Entonces, lo que él demostró es que, intentó demostrar es que bajo ciertos supuestos, el equilibrio competitivo general al que se llegaba con estas curvas de utilidad que se ordenaban, correspondía a un óptimo de este tipo. Así que bueno, era un equilibrio económico general en el sentido en que todos los mercados estaban en equilibrio, o sea, la oferta era igual a la demanda en todos los mercados, pero además ese punto era un óptimo de Pareto, y entonces sí, uno se movía un poco de ese punto, siempre empeoraba la situación de alguien, de alguno de los agentes de la economía. Así que bueno, a grandes rasgos, esto es el marginalismo. Los tres fundadores del marginalismo tienen similitudes, pero también diferencias, y van a ver que bueno, van a fundar distintas ramas de la economía, va a estar bueno, la economía general, la escuela austríaca, Jones va a ir más por el lado de la utilidad y la teoría subjetiva del valor. Así que bueno, ahora quería volver un poco a algunas de las preguntas o reflexiones que hacía al principio sobre el marginalismo más en general. Por un lado, bueno, estaba la cuestión de si eso no es una revolución, cómo uno explica que el marginalismo haya surgido al mismo tiempo en varios países. Entonces, acá, bueno, hay bastante debate. Jevons va a decir que la teoría fue descubierta independiente varias veces y que entonces debe ser cierta. Acá dice, fue independientemente descubierta 3 o 4 veces, entonces debe ser cierta. Obviamente, usar la palabra descubierta ya tiene una implicancia, porque si uno dice que la teoría fue descubierta, quiere decir que era algo que ya estaba ahí y que alguien lo descubrió, ¿no? Algo un poco análogo a las ciencias naturales, donde, bueno, estaba la ley de gravedad, y alguien la descubrió, ¿no? Bueno, estaba el marginalismo ahí y alguien lo descubrió, ¿no? Así que, bueno, ya tiene una implicancia usar esa palabra, que es, bueno, estar asociando la economía a la ciencia natural. Por ejemplo, hay un autor bastante conocido que se llama Marc Blau, que tiene un manual de historia del pensamiento económico que se llama La teoría económica en retrospectiva, que es, no sé, algunos lo usan, o sea, es un manual que se usa bastante, tiene un clásico. Pero bueno, él es un estudiante muy importante de historia del pensamiento económico. Él lo que dice es que en realidad no hay una teoría nueva que haya sido descubierta y que el marginalismo no fue una revolución. Acá les puse la cita donde dice: cualquier intento de explicar la revolución de la utilidad marginal de la década de 1870 está destinada al fracaso, porque no fue un cambio abrupto, sino una transformación gradual de viejas ideas que nunca habían sido rechazadas definitivamente, y además, este cambio no se dio en la década de 1870, porque él dice que en realidad los que realmente tuvieron influencia fueron la segunda ola de marginalistas, que son los que vinieron más o menos a partir de 1890. Él ve como la característica más importante del marginalismo la cuestión de la teoría subjetiva del valor. Como eso es algo que sí, que siempre existió, que siempre hubo autores que lo propusieron, ya desde la Edad Media hubo autores económicos que proponían la teoría subjetiva del valor, dicen, bueno, en realidad no es un descubrimiento, existió siempre, simplemente hubo un cambio de énfasis. Pero este cambio de énfasis en realidad no sucedió en 1870, en la década de 1870, con estas 3 obras que vimos, sino que realmente empezó a tener influencia a partir de 1890, con la segunda generación de marginalistas. Así que bueno, tenemos por un lado Jevons, que dice que fue un cambio drástico, que se descubrió algo, Blau, que dice que no hay nada nuevo. Así que bueno, estas son como representativas de 2 opiniones opuestas sobre el marginalismo. Los marginalistas mismos veían a sus teorías como una ruptura completa con el pasado, así que bueno, eso estaría un poco a favor de la tesis de la ruptura o la revolución marginalista.
Y además, bueno, hay otra cuestión que es que la revolución marginalista para muchos no consiste solo o tanto en la introducción de la utilidad marginal en la economía, sino en muchas otras cosas, como les decía, en introducir el discurso matemático en la teoría económica, en un cambio de método, en cómo cambia el objeto de la disciplina. Entonces, bueno, son como varias cosas juntas que no tiene que ver solo con introducir la teoría de la utilidad marginal a la economía, por más que este era un elemento muy importante. Casi todos vimos que defendían la utilización del método matemático, que se veían como teóricos matemáticos, se veían pertenecientes a una misma escuela que se diferenciaba de la economía política tradicional. Así que bueno, hay como ellos mismos se veían, digamos, como algo que estaba rompiendo con la tradición de la economía política. Yo creo que les hablé de Philip Mirowski, un autor que escribió un libro que se llama, a ver, no sé si se lo cité al final del PowerPoint, si no, si a alguien le interesa, se lo puedo mandar por mail. Un libro que se llama More Heat Than Light, donde habla un poco de la relación entre la economía y la física, y él lo que dice es que en realidad estos autores, la mayoría de estos autores están formados en ingeniería y en física, y lo que hacen, o sea, este fenómeno del marginalismo, o sea, al mismo tiempo en distintos autores de distintos países, porque todos intentan importar a la economía ciertos progresos que se habían hecho en física en esa época. Entonces, lo asocia, digamos, dice, bueno, él sostiene que siempre en realidad los autores económicos intentaron hacer analogías con la astronomía en un momento, después con la física, y eso pasó siempre, hay otros autores anteriores que hacen lo mismo, pero el hecho de que en este periodo particular se dicen ciertas modificaciones en la física, en la teoría de la física, hace que esta importación a la economía cambie completamente, digamos, la economía y a la forma en que se conceptualizan todos los hechos económicos. Entonces, lo que él dice es que a mitad del siglo XIX empieza a surgir esta idea de que la ciencia social, la ciencia ideal o la ciencia perfecta eran las matemáticas, y de que las ciencias o las disciplinas eran tanto más ciertas o tanto más científicas cuanto más matemáticas tenían. Y que esto pasa también en la física, dice que la física hasta ese momento había tenido un componente intuitivo bastante grande, pero que la física misma se empieza a matematizar a partir del siglo XIX. Y esto hace que los autores los economistas que siempre habían intentado importar ideas de la física, importasen este aspecto también. El de la matematización, el del cálculo diferencial, etc. Ahora, otro problema que va a venir, un problema que va a venir después, y que lo vamos a ver también ahora cuando veamos Marshall, si llegamos, yo creo que sí, vamos a llegar a empezar con Marshall, es que el problema es que estos autores tenían una formación en física y en matemática, al menos. El problema que va a venir después, y que tenemos hoy, si ustedes ven hoy lo que es economía, es que los economistas que vienen después no están tan formados en matemáticas. Por más que uno piensa que está formado en matemática porque en la carrera hay 7, 8 materias de matemática, no sé cuántas hay hoy, pero hay varias, los economistas no están bien formados en matemática. Entonces, esto hace que, y no solo no están formados en matemáticas, sino que en realidad tiene una noción bastante caricaturizada de lo que pasa en las ciencias naturales, porque no es verdad que en las ciencias naturales no haya debate sobre la metodología y sobre un montón de cosas. No es que en las ciencias naturales están todos de acuerdo y listo. Entonces, entre que hay una concepción un poco errada de cómo se trabaja en las ciencias naturales, que no hay una buena formación en matemática, los economistas hoy llevan la matematización al extremo, pero sin tener el conocimiento científico que se requeriría para ello, el científico matemático, digamos, y de ciencias naturales que se requeriría para conocer cuáles son los límites de aplicar este método a la economía. Esto pasa mucho hoy, cuando ustedes, es muy común encontrar muchos errores matemáticos en economía, con la econometría, con la interpretación de los datos. Realmente es como que todo se requiere ser modelizado en economía, pero la gente no tiene la formación adecuada para modelizar todo. Entonces, bueno, eso es un problema para
para la disciplina, digamos, porque no sé, la gente, yo lo veo cuando veo a chicos que hacen sus tesis, etcétera, todos quieren hacer un modelo. Y digo, ay, ¿qué tengo que cambiar para que me cierre el modelo? Y que me cierre el modelo. Y digo, ¿pero qué te importa? O sea, ¿qué explica eso? Que cierre el modelo, que no cierre el modelo. ¿Qué es que cierre el modelo? Y bueno, en general se ve eso, bastante falta de, y es normal, porque uno estudia economía, no estudia ciencias matemáticas, así que no tiene por qué saber de modelización, pero el problema de querer modelizar igual sin saber de modelización es que, bueno, se llegan a cosas así bastante horrorosas muchas veces. Eh, Así que bueno, y es un problema que ya había sido identificado por Marshall, ahora lo vamos a ver, a fines del siglo XIX. Esta cosa de todos queriendo matematizar todo sin saber matemáticas. Eh, Así que bueno, ahora vamos a pasar a Marshall, no sé si yo creo que tal vez lo terminemos hoy porque es bastante corto. ¿Tienen preguntas sobre esto? Acá no les puse el libro de, mira, bueno, si alguien lo quiere me lo piden, si no se los mando el título por mail. ¿Preguntas? Sí, perdón. Sí. A lo que decía Marshall, no entiendo si es o que si había un uso abusivo de la matematización o que no alcanza con la formación de las matemáticas en los economistas, digamos. Las dos cosas. Ahora lo vamos a ver a Ah, Marshall y voy a hablar específicamente de eso. pero Yo entonces, la personalmente pienso que matematización en los marginalistas, para él también sería incompleto. no, lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a ver Marshall en más detalle, es que, bueno, hay una cuestión que se discute todavía hoy sobre la matematización en economía. ¿Para qué sirve o para qué se usa matematizar? O sea, ¿qué es lo que agrega hacer un modelo sobre algo, digamos? Okay. Si te agrega algún conocimiento, si te sirve para ilustrar lo que estás diciendo, para que se entienda mejor lo que estás diciendo, o en realidad si solo sirve para darle el estatus de científico a una explicación y que si no tiene un modelo no está bien. Que se puede usar de muchas maneras y, digamos, hay distintos tipos de crítica. Hay algunos que están en general contra la matematización en sí misma, otros que dicen, no, no es que esté mal la matematización, pero que tiene que servir para algo, tiene que ilustrar una idea, tiene que servir para ilustrar algo y no estar ahí porque sí. Es inútil que esté, por ejemplo, si lo que ilustra se puede decir en palabras, hacer una fórmula. Entonces, bueno, hay un poco de discusión todavía hoy sobre esto. Hay muchos autores que estudian metodología de la economía y que hoy todavía discuten sobre esto, sobre la cuestión de la matematización en economía, desde muchos puntos de vista distintos. Ahora vamos a ver a Marshall y ahí voy a explicar mejor, en particular, aparte hay unas citas donde él, bueno, yo me sentí muy identificada cuando la leí, de una correspondencia suya, les busqué unas citas donde él habla de esto específicamente a un amigo suyo, sobre esta cuestión de cómo todos estaban tratando de matematizar todo, y ahí se los voy a mostrar ahora cuando veamos a Marshall, abro el PowerPoint. Yo no sé ustedes qué opinión tendrán de eso estudiando, estudiando economía ahora. A mí siempre la sensación que me dio era un poco de, no sé, como que muchas veces me parecía como muy inútil. Yo creo que sirve siempre y cuando contribuya a poder testear las predicciones realizadas por el modelo. Bueno, eso es toda otra discusión. Si la economía tiene que predecir o tiene solo que explicar las causas de los fenómenos que vemos en la realidad, o si tiene que predecir. Esa es toda otra discusión que hay también. Claro que cuando uno hace política económica necesita poder predecir algo. Si yo planeo como ministra de Economía subir un impuesto, subir un arancel, no sé, aplicar cualquier política, necesito tener alguna manera de imaginarme qué resultado va a tener esa política, porque si no, no se podría hacer nada. Y eso es una cosa, digamos. Pero después hacer modelos porque sí, a veces hay modelos que no se entienden, no tienen ningún sentido. Es que todos los modelos tienen algo de si A, entonces B.
O sea, si pasa A, entonces debería pasar B. Sí, sí, obviamente un modelo en general, bueno, depende de muchos tipos de modelos, ¿no? De ecuaciones simultáneas, hay modelos discretos, modelos continuos, ecuaciones diferenciales, pero en general, sí, hay una cosa, obviamente si uno matematiza, tiene que aplicar la deducción, si A entonces B, eso seguro. La cuestión que se discute es si, en qué casos puede valer la pena o no. Pero bueno, son discusiones muy amplias y que todavía están, si les interesa les puedo recomendar bibliografía, pues son todavía discusiones que se están teniendo hoy, ¿no? Por ejemplo, la cuestión es si la economía tiene que aspirar a predecir o no, si solamente tiene que explicar los fenómenos de la realidad y no predecir, qué es lo que hace que la economía sea o no sea científica, qué es una ciencia social. Bueno, hay una discusión enorme. Pero bueno, lo importante, bueno, cada uno también puede tener su opinión, pero lo importante es al menos hacerse la pregunta. Yo en general lo que hago es, cuando leo algo que tiene un modelo, preguntarme para qué, o sea, si el hecho de que eso esté expresado como modelo agrega algo a lo que la persona está diciendo o no, porque bueno, a veces la verdad que no, o sea, no tiene ningún sentido. A veces aparte no tiene sentido matemático, no tiene ningún fundamento, o sea, ninguna aplicabilidad real. No sé, cuando empiezan, bueno, quiero explicar, yo mi tesis de doctorado donde, bueno, quiero explicar el distrito, no sé, industrial de tal lugar, y para eso se pone una función de producción Cobb-Douglas o tal modelo. Digo, si estás explicando un caso real, concreto, de Argentina, de un lugar, ¿por qué supones una función de producción con Douglas? Si en ese sector económico no está esa, o sea, esa función no es válida, ¿no? Ese tipo de cosas se ven muchísimo en las tesis, pero porque también se le inculca a la gente que si no hace un modelo en su tesis, entonces no es una tesis de economía completa, como que no, le falta algo. Pero bueno, obviamente habrá casos en los que sirve para algo una ecuación, un modelo, y casos en los que no, y además obviamente hay opiniones divergentes sobre todo, pero puede servir para ilustrar mejor lo que uno... A mí a veces me sirve, por ejemplo, ver algo bajo la forma de ecuación, porque para mí es como, siento que me ilustra mejor lo que... Por ejemplo, cuando leo a Keynes, si uno lee la teoría general, a mí me sirven las ecuaciones que él pone para entender lo que está diciendo. Puede haber gente que le parezca inútil porque no las necesita, no le parece que para nada. Entonces, bueno, también cada uno tendrá su opinión y su dificultad o no con las matemáticas, no sé. Pero bueno, lo interesante al menos es hacerse la pregunta. Sobre todo ustedes que todavía están estudiando, van a tener que hacer una tesis, van a trabajar de esto o no sé, como quieran ustedes. Pero bueno, sí es interesante. Yo se los digo, yo soy licenciada en ciencias matemáticas, se los digo desde el punto de vista de una persona que no es que me dan miedo las matemáticas o que no sé matemáticas, justamente porque estudié matemática, me horroriza lo que veo del uso de las matemáticas en la economía. No lo digo porque, no entiendo las ecuaciones, no entiendo la matemática, o sea, realmente es a veces horroroso el uso que se hace, es incorrecto, realmente tiene errores matemáticos. Entonces, bueno, a eso uno va. Ahora, bueno, les voy a mostrar la opinión de Marshall, que obviamente también es una opinión, no es que sea la verdad universal. No sé si les compartí, no entiendo. ¿Les compartí a Marshall? No, no se ve. Nosotros estamos viendo la pantalla negra ahora. Sí, porque, a ver, voy a compartir otra vez. Ahí está, ¿no? Claro. Ahí está, perfecto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, Marshall es un autor un poco, o sea, bueno, nació antes de 1870, pero la mayoría de sus escritos más importantes, sobre todo, son posteriores a todos estos autores que vimos, fundadores del marginalismo. Algunos lo consideran marginalista, pero en realidad es el iniciador de lo que se conoce como tradición neoclásica, porque lo que va a hacer él es intentar
hacer una síntesis entre el marginalismo y la economía clásica. Algo que, como vimos, es muy difícil porque realmente el marginalismo en todo difiere de la economía clásica, hasta en cuál es el objeto de la economía, en el método que usa, en los supuestos que hace, en todo. Entonces, bueno, es muy difícil esto, pero bueno, él va a intentar esto. Va a decir que él va a ser partidario de la idea de que el marginalismo no era una revolución, y va a decir que no es que la obra de los clásicos era incorrecta, sino que el marginalismo había dado un paso adelante a partir de los clásicos. No va a haber como una contradicción ni una revolución, simplemente como un avance de la economía. Lo va a haber. Marshall además es el fundador de la Escuela de Economía de Cambridge, además va a fundar la carrera de Economía de Cambridge, donde por ejemplo va a estudiar Keynes. Keynes va a ser alumno de Marshall y también muy crítico de Marshall, ya vamos a ver cuando nos toca ver a Keynes. Marshall estudió en Oxford, se formó en estudios clásicos y en matemáticas. Su padre quería que se dedique a la carrera eclesiástica, pero él decide terminar estudiando matemáticas. Eso es interesante también, porque toda esta opinión que él va a tener de la matematización de la economía viene de alguien, no es que viene de alguien que tiene aversión a las matemáticas o que no entiende las matemáticas. Viene de alguien que estudió matemáticas en Cambridge. Así que bueno, va a estudiar básicamente matemática y sobre economía va a empezar a escribir después de la revolución marginalista. Se casó su esposa también se había formado en economía, escribió con la esposa que se llama Mary Bailey un libro que se llama The Economics of Industry, la economía de la industria. Ella había sido alumna suya en una especie de programa experimental donde se permitía que las mujeres vayan a la universidad, solo que Marshall, bueno, había apoyado inicialmente esta idea de que las mujeres fuesen a la universidad, de hecho su esposa había sido su alumna, pero después cambia de opinión y empieza a adoptar una postura contraria que a las mujeres les sean otorgados los mismos títulos que a los hombres. O sea, las mujeres tenían que tener derecho a educarse en la universidad, pero de esta educación no tenían que pretender tener un título universitario y ejercer profesionalmente, sino que era simplemente una cuestión de crecimiento personal, digamos. Mujeres el poder acceder a la universidad, pero después tenían que dedicarse a la casa, hacer el apoyo moral de la familia, a ser educadoras, se iban a ser mejor educadoras en sus casas de sus hijos si habían tenido una educación universitaria, pero no debían equipararse profesionalmente a los hombres. Así que bueno, el objetivo, digamos, era ser mejor ama de casa o enriquecerse espiritualmente, pero no equipararse a los hombres. En este sentido, había sido mucho más progresista John Stuart Mill, bastante anterior. Marshall va a ser un gran propulsor de la profesionalización de la economía en Cambridge. Empezó a enseñar ahí en 1884, crea la carrera de economía, contribuye a la fundación de la British Economic Association, crea el Economic Journal, que es una revista de economía muy importante que después va a dirigir Keynes. Así que, bueno, va a tener un rol muy importante en la institucionalización de la profesión que se empezó a ver por esta época. Su obra más importante es Principles of Economics. Fíjense que ya no se llama Of Political Economy, como la mayoría de los libros anteriores, sino Economics, y él va a ser el que explícitamente propone este cambio de terminología para dejar a todo lo político afuera de la economía. Y esta obra de economía va a ser muy influyente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, se va a imponer la obra de Keynes, tal vez como referencia en los 30 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero hasta esa época, la obra más importante de economía, tal vez más influyente, van a ser los Principles de Marshall. Es una obra que sufrió muchos cambios, tuvo muchas ediciones, desde 1890 hasta 1920. Es una obra que tenía que tener 2 volúmenes, pero Marshall nunca llegó a escribir el segundo. Algunos temas que iban a tratar en el segundo volumen después terminaron siendo obras posteriores más cortas. Tiene una obra sobre la industria y el comercio, una sobre el dinero y el crédito. Pero bueno, son ya obras separadas. El segundo volumen de los principios no
no lo escribe. Marshall, todos estos cambios que les decía en las distintas ediciones vienen en realidad de la dificultad que encontró Marshall para intentar sintetizar en una sola teoría todo el elemento que venía de los clásicos de la teoría objetiva del valor, que tenía que ver con el costo de producción o las dificultades de producción de los bienes, y por otro lado la cuestión de la, de la utilidad y la teoría subjetiva del valor de los marginalistas. Son cosas que en realidad no son compatibles, son inconciliables, pero él va a tratar de conciliarlas, le va a costar tanto que por eso tiene tantas ediciones de sus obras. Otra influencia que tuvo Marshall es toda la línea de investigación evolucionista, que todavía hay gente que investiga por este lado, en su libro La economía de la industria. Ahora después lo voy a hablar un poco más adelante de esto, pero bueno, hay como toda una línea evolucionista que también deriva de Marshall y que todavía se estudia en la organización industrial. Así que bueno, vamos a tener por un lado la influencia de los principios y toda esta cosa del evolucionismo que ya les voy a comentar. Entonces, como les decía, lo que va a hacer Marshall es intentar conciliar por un lado la teoría estática del equilibrio determinado por la oferta y la demanda, y por otro lado este intento de representar un poco la realidad histórica, el desarrollo, la evolución, por un lado la cosa objetiva de los clásicos y la subjetiva de los marginalistas. Entonces lo que al final va a hacer es insistir en la importancia de lo temporal en el proceso que lleva al equilibrio, y entonces va a distinguir entre muchos tipos de equilibrio, o sea, lo va a solucionar su problema distinguiendo entre varios tipos de equilibrio. Entonces, lo que va a decir es que por un lado hay 4 tipos de equilibrio, de cortísimo plazo, corto plazo, largo plazo y larguísimo plazo. Entonces, en el cortísimo plazo está todo dado, es un plazo en el cual la cantidad de bienes está dada, es la que está y nada más. Uno puede imaginarse que uno se levanta a la mañana y va a ir al mercado esa misma mañana con los bienes que ya tiene, ese es el cortísimo plazo, un plazo de horas, en el cual no se puede ni producir más, ni tener más bienes, ni trabajar más, ni nada. Uno lo que tiene ya está. Después va a haber un corto plazo en el cual se puede aumentar la cantidad de bienes, pero el capital está fijo, puede ser un plazo, no sé, de 2 meses, digamos, depende de la industria, ¿no? Pero un plazo en el cual uno puede decidir producir más, pero no es un plazo suficiente para aumentar la cantidad de capital, para invertir. En cambio, en el largo plazo sí, es un periodo durante el cual puede aumentar la cantidad de capital, es decir, que hay inversión. Y el larguísimo plazo es un periodo en el cual no solo puede aumentar el capital, sino que además puede cambiar la tecnología. Entonces lo que va a decir Marshall es que en el cortísimo plazo, cuanto más corto es el plazo, más importante es lo subjetivo, como decían los marginalistas, y cuanto más largo es el plazo, más predomina la influencia de las condiciones de producción, como decían los clásicos. Entonces, en todos los casos actuaban las dos cosas, pero la cuestión de cuál predominaba dependía de si estábamos hablando de corto plazo o de largo plazo. Entonces, muchos dicen que esta es su contribución más importante, este énfasis en la distinción temporal entre los distintos tipos de equilibrio. Entonces, si yo ahora, en este instante, termino la clase, voy al mercado con los bienes que tengo y los tengo que intercambiar por otros bienes que hay en el mercado, lo único que voy a poder, a lo que voy a poder dar importancia en ese momento es a mi utilidad, a qué utilidad me dan los bienes que puedo obtener a cambio de los bienes que tengo, porque toda la cuestión de las dificultades de producción no juega porque en el cortísimo plazo no hay ninguna producción, uno va con lo que tiene el mercado. En cambio, en el otro extremo, en el de larguísimo plazo, cuando un empresario decide si invertir en el larguísimo plazo, aumentando el capital, pero además cambiando la tecnología, en lo que se va a fijar es en los costos de producción, en las dificultades de producción, y no va a tener en cuenta cosas subjetivas que tengan que ver con la utilidad. Entonces, bueno, cuanto más largo es el plazo, más objetivo, digamos, es el proceso, y cuanto más corto, más influyen los factores subjetivos. Y así es como va a intentar conciliar
estas dos cosas, el marginalismo con la economía clásica. El método que usa es el método del equilibrio parcial, es decir, contrario a lo que vimos antes a Walras. Lo que él decía era que la economía no tenía que estar desligada de la realidad, que tenía que tener un nexo con la realidad, y decía que el método del equilibrio general era necesariamente muy alejada de la realidad. Entonces privilegió su método que él llamaba de cadenas causales cortas, que era un método de equilibrio parcial, donde él decía que en cada paso lo que uno consideraba eran las relaciones causa-efecto principales e ignoraba las condiciones secundarias. Entonces, lo que uno hacía era suponer que el resto de las cosas estaba dada y considerar un mercado particular y cuáles eran los nexos causa-efecto importantes en ese mercado. Porque decía que si uno empieza a considerar todo, son tantos los factores a tener en cuenta que todos los factores secundarios pueden irse acumulando y terminar que factores muy chicos tengan mucha influencia en el resultado final. Entonces, le parecía un método que no era adecuado. Después, esta discusión de equilibrio general, equilibrio parcial, etcétera, va a ser una cosa que va a tener bastante influencia. Va a ser una discusión, digamos, que va a seguir hasta mediados del siglo XX. De cierta forma todavía hoy son todas discusiones que no están saldadas, ¿no? Pero bueno, Marshall relega a una nota al pie la cuestión del equilibrio general. Parece que no tiene sentido, que lo importante era basarse en cuestiones mucho más concretas, digamos, que uno pudiese observar. Entonces lo que hace con este equilibrio económico parcial es considerar un mercado, el mercado de cada bien, en forma independiente a lo que sucede en los otros mercados. Considera que lo que sucede en los otros mercados está dado y toma en consideración solo las curvas de oferta y demanda de ese bien. El resto estaba dado y estaba constante. Así que bueno, ese es el método que va a privilegiar Marshall. Y ahora sí les quería contar un poco esto que les decía del uso de las matemáticas según Marshall, su opinión sobre el uso de las matemáticas. En esto, bueno, va a diferir un poco de lo que son los marginalistas, ¿no? Porque no va a estar ya de acuerdo con esta necesidad de establecer paralelismos con las ciencias naturales. El libro de Marshall, en realidad, si uno agarra el libro, los principios, y mira, ve primero que las cuestiones matemáticas estaban en general relegadas a notas al pie de página, y el índice es bastante parecido a lo que es un manual actual. Marshall no es que estaba en contra de las matemáticas, del uso de las matemáticas para ilustrar una teoría, pensaba que podía facilitar el estudiar unas cuestiones, pero pensaba que había un uso excesivo que llevaba a juegos intelectuales que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces acá les puse algunas de las citas que les comentaba. Son citas extraídas de la correspondencia de Marshall a otro economista que se llama Bowley, donde acá le dice: sé que en los últimos años de mi trabajo tuve el sentimiento creciente de que un buen teorema matemático que trata hipótesis económicas muy poco probablemente sea buena economía. Cada vez me rijo más por estas reglas. Usar las matemáticas solo como un lenguaje abreviado, más que como un motor de investigación. Emplearla hasta que se logran resultados, traducirlos al inglés, ilustrar con ejemplos que sean relevantes en la vida real, quemar las matemáticas si no se ha tenido éxito en 4, quemar 3. Es decir, esto último lo he hecho bastante seguido. Es decir, las matemáticas son solo un lenguaje abreviado para ilustrar una teoría, pero esta teoría tiene que ser relevante para la realidad. Si no es relevante para la realidad, no tiene ningún sentido utilizar las matemáticas. Y la otra cita que les puse es de la misma carta, donde dice: las matemáticas utilizadas en una tesis por un hombre que no es por naturaleza matemático, y me he cruzado mucho con esto, me parece el mal puro. Pienso que deberías hacer todo lo que puedas por impedir a la gente el uso de las matemáticas en los casos en los que el idioma inglés sea tan corto como el matemático. Entonces, bueno, es un caso bastante distinto al de muchos de los marginalistas, y no es una cosa de oponerse completamente al uso de las matemáticas, sino de conocer cuáles son los límites del uso de las matemáticas en la economía, cosas que ya en esa época había muchos que no conocían, ¿no? Así que bueno, toda esta correspondencia es bastante interesante. Tal vez no se conoce a Marshall, pero bueno,
es una correspondencia que fue editada por Pigou, no sé si escucharon nombrar, otro economista de Cambridge, editó su correspondencia y algunos otros textos que eran inéditos en un librito, y de ahí saqué esto. Así que bueno, las matemáticas, bueno, ahí tenían un lugar un poco, no es que no había que usarlas, pero bueno, un lugar un poco marginal. En Marshall es el que inventó, digo, por si no sabían, el grafiquito que usamos hoy de oferta y demanda, el primero en representar gráficamente las funciones de oferta y demanda fue Marshall. O sea, no es que no utilizó estas cosas, pero bueno, justamente en este caso él pensaba que servía para ilustrar lo que estaba diciendo, representar gráficamente las funciones de oferta y demanda, solo que como las hizo Marshall, la P y la Q estaban al revés de como las hacemos nosotros hoy en general, entonces cuando ustedes miran las curvitas están como al revés. Bueno, invierte la P y la Q respecto a lo que se hace ahora en general en los libros de economía. Así que bueno, como les decía, es un método, es el del equilibrio parcial, curvas de oferta y demanda en cada mercado en particular. Estas curvas se construyen bastante parecidas a lo que se hace en microeconomía, en base a la utilidad marginal decreciente. Así que bueno, eso es un análisis donde empiezan a aparecer muchas cosas que se ven en los manuales de microeconomía, como la noción de excedente del consumidor, hacer abstracción de otros factores, ¿no? Como precios de bienes relacionados al bien que se está considerando, se abstraen las expectativas, considera que todo lo que sucede en los demás mercados es constante, bueno, construye esas curvas de oferta y demanda muy parecidas a las que se ven hoy en un manual de microeconomía, no es que haya grandes novedades en todo esto. Pero bueno, una de las contribuciones más originales, como les decía, fue la construcción de estas curvas gráficamente. Después incorpora toda la cuestión de los rendimientos a escala, en la parte más de estudio de las industrias y de organización industrial. Me imagino que saben lo que son los rendimientos a escala crecientes y decrecientes. Los rendimientos a escala decrecientes es cuando, la productividad aumenta al aumentar la producción, es decir, que cuando aumento la escala de producción, el costo unitario de cada bien que produce baja. Entonces, bueno, empieza a introducir toda esta cuestión de los rendimientos crecientes y decrecientes a escala, la cuestión de que los rendimientos crecientes a escala son incompatibles con la competencia imperfecta porque solo va a haber un equilibrio estable si la demanda crece más rápido que la oferta. Entonces, para esto la empresa tiene que influir sobre el precio, cosa que en competencia perfecta no puede pasar. Bueno, no voy a entrar en el detalle porque es todo como ya muy parecido a como se ve hoy en microeconomía, ¿no? Todas estas curva de costo medio, la curva de costo marginal, etcétera, que se cruzan en un cierto punto donde el costo marginal tiene ciertas características, etcétera. Las curvitas en forma de U, donde hasta cierto punto los rendimientos son crecientes y después son decrecientes. Bueno, todo lo que hoy ven en un manual de economía, de microeconomía en realidad, viene de acá, de Marshall, de sus Principles of Economics, que la verdad se parece mucho más al actual. Introduce también el concepto de firma representativa, donde dice, bueno, él tiene toda una teoría de las firmas, donde dicen, en una industria dada hay firmas jóvenes que se encuentran en la fase de rendimientos crecientes a escala, hay empresas maduras que se encuentran en la fase de rendimientos decrecientes, y la empresa representativa de la industria sería la que está en un estadio medio de desarrollo. Entonces, esta empresa representativa, que es una abstracción, es la empresa en la mitad de su vida, digamos, donde todavía los rendimientos son crecientes, donde se usa la tecnología disponible, donde la administración de la empresa se hace con una destreza o habilidad normal. Él tenía toda una teoría sobre el ciclo vital de las empresas, donde en las empresas sucedían 3 generaciones, decía que estaba la generación del fundador de una empresa, que tenía una capacidad innovadora superior a la normal. Después estaban los herederos, que habían tenido contacto con el fundador y entonces tenían un cierto conocimiento de los negocios. Y después una tercera generación, que ya estaba menos dispuesta a hacer sacrificios, tenía dificultades para mantener a la empresa produciendo de forma eficiente y tendía a dilapidar lo que había logrado el fundador. Entonces, la firma representativa sería la que estaba, digamos, en la mitad de su vida, que estaba administrada por la segunda generación,
con una especie de destreza promedio o normal. Y esa era la firma representativa. Esto después se le criticó mucho porque ya en esta época estaban muy difundidas las sociedades por acciones, en la cual las empresas no eran ya administradas por sus dueños, sino por un consejo de administración elegido por los accionistas, así que en realidad toda esta cosa del fundador que administraba, la segunda generación, etcétera, estaba completamente desactualizado. Y el mismo Marshall reconoció al final que este supuesto era lista. Bueno, y lo último que les quiero comentar para terminar sobre Marshall es la cuestión del progreso económico, donde él reconocía el potencial del progreso económico para incrementar el nivel de vida de la población. Recuerden que, bueno, había toda distintas visiones en los clásicos, por ejemplo, como Ricardo, la visión sobre el progreso era un poco oscura porque lo que decía Ricardo era que a medida que se progresase económicamente iba a haber una tendencia en la economía que las rentas fuesen cada vez más altas y los beneficios cada vez más bajos, entonces se tendiese a estancar la inversión. En cambio, Marshall nos reconocía que el progreso económico tenía un potencial importante para incrementar el nivel de vida de la población en cuanto a mejores salarios y mejor nivel de vida. No adhería a la teoría del salario de subsistencia. Decía que además la sociedad iba a mejorar en cuestiones no materiales, como por ejemplo un mejor empleo del tiempo, una mejora moral de la sociedad. Este es un aspecto muy victoriano, digamos, de la mejora moral de la sociedad. Si los trabajadores elevan su nivel de vida, entonces en vez de dedicarse al juego, al ocio, al alcohol, van a usar su tiempo para cuestiones que eleven su espíritu, como las artes, ¿no? Si se les da educación, etcétera. Entonces todo este pesimismo de algunos clásicos sobre el estancamiento por el impacto de los rendimientos decrecientes en la agricultura y la caída de la tasa de ganancia ya no está tan presente, enfatizaba más el potencial de los retornos crecientes a escala. Bueno, él introdujo esto y la mejora en la organización industrial, el beneficio del progreso técnico en el transporte, en el libre comercio. Decía que los avances en la agricultura también en el Nuevo Mundo iban a retardar indefinidamente todo este panorama pesimista de Malthus y de Ricardo. Y se concentró mucho más en la interacción, más refiriéndose a Adam Smith, entre el crecimiento del tamaño del mercado y la división del trabajo. La división del trabajo para él incluía también la concentración geográfica de la industria, lo que hoy se estudia como clústeres industriales o productivos, donde una cierta industria se localiza geográficamente en un lugar, y en ese lugar entonces se desarrolla maquinaria y habilidades especializadas, se forman trabajadores especializados, y entonces es como que se potencia la división del trabajo con este aspecto espacial o geográfico. El típico ejemplo que se da de esto es Silicon Valley, ¿no? En Estados Unidos, donde todas las empresas sobre todo de informática concentradas. Y esto es un tema que se estudia todavía hoy en la organización industrial, esta cosa de los clústeres productivos, o sea, de las economías de escala producidas por el hecho de que una industria está geográficamente localizada en un único lugar, y el hecho de que se concentren geográficamente en un lugar hace que ahí se concentren los proveedores, la mano de obra especializada, que se puedan bajar los costos de transporte, que se mejora la eficiencia en muchos aspectos. Entonces, bueno, es algo que es una línea de investigación que todavía en economía muchos siguen hoy. Así que, bueno, lo que él decía era que lo que iba a predominar en el largo plazo era el rendimiento de creciente escala, que es verdad que lleva a un crecimiento del tamaño de las firmas, pero lo que va a decir es que esto no va a llegar a la larga al monopolio por la teoría del ciclo vital de las firmas. Es verdad que las firmas van a tender a ser más grandes, porque estos son crecientes a escala, que este aumento de tamaño de las empresas las iba a llevar a economizar insumos, a economizar la maquinaria, pero que igual esto no iba a llevar al monopolio porque las firmas, por su teoría del ciclo vital de las firmas, que les comenté antes, que a la larga tienen un ciclo vital las firmas y en algún momento terminan muriendo y surgiendo otras nuevas. Así que bueno, con esto terminamos con Marshall, justito, a las 11. Así la próxima ya podemos empezar con Keynes. ¿Preguntas? Bueno,
Si no tienen preguntas, dejamos acá. Yo, bueno, ya les mandé a todos. Si alguno no lo recibió, me dice, pero creo que no me olvide a nadie, a todos les mandé sus exámenes corregidos. Voy a subir ahora en un rato el recuperatorio para quienes tengan que recuperar. Sí. Sí. A ver, los que en promedio entre el parcial y el trabajo se sacan más de 7 promocionan, los que quedan entre 4 y 7 tienen que rendir final. Si no me equivoco, quedan como remanentes y ustedes se tienen que anotar para dar final. Ustedes quieran. Así que bueno, en realidad depende del promedio de las dos notas. Yo ahora les voy a mandar en un mail. Lo que yo pensaba hacer, por si alguien quiere, era que los que aprobaron para estar entre 4 y 7, si tienen ganas de hacer el recuperatorio para subir la nota, lo pueden hacer. Bueno, eso es opcional, obviamente. Sí. No, sería, no sé, ustedes, que yo sepa, se tienen que anotar ustedes, ¿no? Cuando lo quieren dar y tienen un plazo de tiempo para hacerlo. Buen día. Sí. Sí, a ver, el examen sería final, tendría que ser en este cuatri. O sea, es lo que sucede en todas las materias. Cuando llegamos Sí, yo a no un tengo. promedio que... Sí, Sí, yo lo puedo tomar, puedo tomar a los que quieran dar final este cuatrimestre, se los puedo tomar este cuatrimestre sin ningún problema. no, claro, yo lo digo más que nada por eso, digo, porque sí, evidentemente si llegamos a estar entre 4 y 7 podemos dar remanentes si es que no queremos dar ahora, pero por lo general siempre podemos darlo en el mismo cuatri, o sea, finalizar el cuatrimestre ya teniendo la posibilidad de aprobar la materia con el final. No tengo, Otra sí, yo no pregunta. tengo problema en tomárselos, lo que pasa que lo que no puedo, o sea, yo por eso en realidad, pero en realidad sí, lo puedo hacer tranquilamente, lo que pasa es que en ese caso lo tengo que hacer oral, porque no hay tiempo para que ustedes hagan un examen final domiciliario, porque esto termina. Claro, eso Entonces, justamente era lo que quería saber, porque sería como de cómo sería ¿no? O sea, el tipo de examen. sí, tiene que ser sí o sí oral, porque salvo que les dé un domiciliario un día para el otro, pero me parece como muy, eh, muy rápido, no sé. No lo van a poder hacer. O sea, a mí en realidad el tema del fin del cuatrimestre, el problema que tenemos es que para cargar las actas virtuales nos dan un plazo un poco corto desde que termine el cuatrimestre. No es que yo las puedo cargar cuando quiero, en marzo del año que viene. No sé si el cuatrimestre termina el 10 de diciembre, hay unos días para cargar las actas. Entonces, por más que a mí no me importaría, no sé, que me entreguen un examen final domiciliario el 20, no es viable. Entonces, esa es la restricción, así que lo que va a tener que hacer es final oral. Final oral, Por una eso, vez que entregan la final. la consulta sería, ¿el final es obligatorio en el caso de tener un promedio entre 4 y 7? Porque, o sea, yo hago el comentario porque vi en los comentarios de justamente los alumnos que podemos evaluar lo que es, no sé, tipo, la experiencia que tenemos en los profesores, o con los profesores de cátedra y todo eso, de que hay algunas de que efectúan, ponen un final y es como que promedian nota y eso va directamente a la nota final, por eso. O sea, es Sí, como no, decir, yo a los que tienen entre 4 y 7 les tomo final. Y les tomo, bueno, final sobre la materia. Por eso les insisto tanto en que, para que no se vayan a final, o sea, en general son muy poquitos porque digo, teniendo, yo les hago clase una vez por semana para que tengan tiempo para leer la bibliografía. Les doy un examen domiciliario con 2 semanas además para hacerlo, en la cual supuestamente ya tienen que haber leído la bibliografía antes porque yo justamente les di clase una vez por semana nada más para que tengan tiempo de leer la bibliografía. Después si lo usaron para otra cosa el tiempo, bueno, es un problema de coso. Entonces, bueno, son como todas oportunidades para que, o sea, para facilitar que ustedes ya de entrada se saquen una buena nota. Después, si esas oportunidades no se aprovechan, porque
no vienen a clase, o vienen pero no leen, o leen pero no sé, o no entienden no preguntan lo que no entienden, etcétera. Bueno, igual está la oportunidad de subir la nota en promedio con el trabajo final, para el cual tiene que ser un esfuerzo importante, y por eso siempre les digo con mucha anticipación que elijan el tema y que lo empiecen, y que yo se los voy mirando desde antes para que, bueno, justamente, si yo ya les puedo ir dando un feedback desde antes, es más probable que la nota del trabajo final sea alta. Pero bueno, si todo eso no alcanza, entonces yo sí pido un final, porque considero que hice muchas cosas para que puedan sacarse un promedio mayor a 7. Bueno. Sí. Lo pensé, hoy justamente estaba pensando esto, porque estaba pensando, mientras escribía las preguntas del recuperatorio, pensé para mis centros, bueno, les voy a decir que los que quieren subir la nota, lo hagan si quieren, pero después pensé, ¿qué hago si les sale una nota peor que...? No, les voy a considerar, me parece, o sea, lo pensé y no sé qué es lo correcto. Yo creo que si les va peor en el recuperatorio, les considero la nota anterior, porque si no es como que, no sé. Ahora igual los voy a mandar todo en un mail, pero la verdad que es una cosa que yo misma me pregunté recién. ¿Qué hago si alguien, no sé, que se sacó 6, intenta recuperar para tener más de 7 y se saca 5? Bueno, damos de cuenta que no lo hizo y se queda con el 6 anterior. No, de nada. Así que bueno, lo que pasa es que claro, el cuatrimestre es corto, entonces la única forma de hacer un final en el mismo cuatrimestre es presencial. O sea, bueno, no estamos presencial, pero oral, porque la verdad que no veo otra forma de hacérselos antes. Por eso les estoy dando también la oportunidad del recuperatorio y el trabajo, la verdad que, bueno, no sé, es una cuestión de se esfuerzan, si me lo mandan antes para que yo lo pueda ir viendo y dándoles consejos desde antes y todo, es más probable que saquen una buena nota. Así que bueno, pónganse las pilas, sobre todo los que sacaron el parcial menos de 7, para ver si pueden. Claro, sí, yo no me acuerdo vos qué tema habías elegido, o si ya habías elegido. Bueno, sí, claro, me podés ir mandando, obviamente no me manden cada 5 minutos un borrador al que le crean un renglón nuevo, pero sí me podés ir mandando, por ejemplo, si ya tenés como una estructura de cómo querés que sea el trabajo, no sé, introducción, qué sé yo, estar como dividido en párrafos, digamos, subsecciones, si ya tenés una idea de cuáles van a ser y de más o menos qué cosa querés tratar en cada uno, así a grandes rasgos, y qué sé yo, me lo podés ir mandando. Así que eso vale para todos, obviamente, si van teniendo cosas. Yo eso lo hice un montón y les fue súper bien. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, nadie se fue a final, porque les di muchos consejos con él. O sea, hicieron bien, la mayoría había hecho bastante bien el trabajo, el primer parcial, y los que no lo recuperaron y les fue bien. Y después, en el trabajo, bueno, mandándome ya un poco con anticipación y si me van diciendo cómo lo quieren encarar, les va bien. Después, a los que les fue mal, hubo personas que dijeron el tema de trabajo 5 días antes del día de entrega, y obviamente a esas personas les fue mal porque trabajaron un desastre, y después yo les daba consejos para que hagan una especie de recuperatorio modificándolo, pero era tan poco el tiempo que queda para el fin de cuatrimestre que, o sea, el trabajo lleva tiempo, es un esfuerzo, o sea, lleva esfuerzo, lleva leer bibliografía, redactar, etcétera, y bueno, es un esfuerzo que hay que hacer y que si uno lo pretende hacer en 5 días, lo probable es que, salvo conocer un genio, que también puede pasar, que viene el trabajo, pero si ustedes realmente se van forzando desde ahora, yo creo que a los que se sacaron también entre 4 y 7 pueden equilibrar entre la oportunidad de subir la nota con el recuperatorio y la de esforzarse en el trabajo final. Yo creo que pueden realmente quedarse con un promedio de 7 o más. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Pero por eso digo que yo al final se los tomo, porque si no, les he dado todas las oportunidades posibles para que el esfuerzo lo hagan, para los que quieren como decir, no, que como es domiciliario me tira chanta, copio el PowerPoint, que no lo hicieron.
y total con un 4 y después me trabajo así nomás y me saco otro 4 y me queda 4 y ya está, eso es lo que yo no quiero. Por eso tomo final, porque realmente hay gente que hace eso, muy poca por suerte, pero yo esa gente no quiero que pase la materia habiendo hecho eso, porque es injusto también con los demás. Por ejemplo, este primer examen hubo 2 personas que me escribieron que no me lo pudieron entregar por problemas personales y de tiempo. Y son personas que decidieron que como no lo podían hacer bien, no lo entregaron. Entonces, el que en vez de hacer eso, decidió copiar el PowerPoint en el Word íntegro, o copiar del manual párrafos enteros así, copy-paste, y mandarme eso, es una falta de respeto, porque también con los compañeros que no lo hicieron. Entonces, yo considero que si dándole todas las oportunidades que le estoy dando, no hacen eso, entonces se merecen irse a final y tener un final oral, digamos. Entonces, porque la verdad hay muchas, yo no me acuerdo en tu caso particular, en el caso de ustedes los que están acá ahora, no me acuerdo de las notas de ustedes, pero si alguien se sacó igual menos de 7, realmente puede entre hacer el recuperatorio y hacer bien el trabajo, tiene mucha oportunidad de que le termine quedando una nota mayor a 7 con un poco de esfuerzo. Entonces, bueno, el que no quiere hacer eso, no sé, bueno, tiene que dar un final. Profe, entonces, No, de nada, bueno, sí. entonces, profe dijo que hoy nos enviaban las consignas del recuperatorio para quienes estén interesados, como para ir Sí, viendo. ahora yo ya lo tengo casi lo escribí, así que ahora lo que me falta agregarle es la fecha de entrega, va a ser en 15. En realidad no, sí, creo que se los voy a poner en 15 días. Lo que pasa, lo que tengo miedo es que si no sé, en un momento pensé en ponerles solo 10 días para que no les, porque tengo miedo de que no empiecen el trabajo final hasta que no terminen el recuperatorio y no quiero que después se... Justo eso también quería preguntar. Dependiendo, yo todavía no elegí tema, estoy justo por hacerlo. Me parece que también habías comentado de que podíamos decirte el tema y vos por ahí nos decías o nos recomendabas qué leer, ¿no? Sí, eso, bueno, depende mucho del tipo de tema, pero bueno, pueden ir como empezar a pensar en un autor. Lo que sí no les recomiendo es elegir un autor y hacerlo sobre ese autor en general, porque eso es imposible, abarcar un autor entero en un trabajo de las características. Entonces, no sé, por ejemplo, acá estaba Selena que eligió la edición, ¿qué era la edición del trabajo? Ya me olvidé, perdón. Hay gente que eligió, no sé, las ventajas comparativas en Ricardo o el dinero en Adam Smith, digamos, un tema particular de un autor para que no se les haga una cosa inmensa. Y además, porque si ustedes hacen el trabajo sobre Adam Smith en general, que van a saberse todas las obras de Adam Smith para dentro de un mes, es imposible. En cambio, si eligen un tema específico, se leen la parte de la obra que se refiere a ese tema específico y es más manejable la cosa. Parte de la obra y bibliografía secundaria sobre el tema, pero bueno, se hace más manejable que si es como una cosa enorme. Así que en ese sentido decía que los puedo orientar si no están como muy decididos sobre una cosa muy específica. Florencia, te quiero hacer una pregunta al respecto del trabajo. Yo te mandé recién durante la clase el tema porque me tuve 2 semanas del infierno del trabajo y recién lo cerré hoy. Para pensar un poco el tema de bibliografía, sobre todo más que nada en cantidad, como que, o sea, es la propuesta que es bibliografía primaria, secundaria, etcétera. Calculo que la primaria va a ser más la que nos vas a orientar vos, me imagino. Pero para ahondar, más o menos, ¿qué caudal de lectura, digo, para no irme de mambo y leer mucho de más? No, bueno, es muy difícil de decirles cuánto tienen que leer. Yo lo que les pido es que si, por ejemplo, doy el ejemplo del dinero y Adam Smith, porque es un tema que alguien eligió, entonces yo le dije, bueno, para el dinero y Adam Smith lo trata en tal y tal y tal capítulo de la riqueza de las naciones. Eso te lo tenés que leer seguro. Después, yo tengo, por ejemplo, muchos libros sobre Adam Smith, que tienen en su contenido algún capítulo sobre el dinero en Adam Smith. Entonces tal vez a la persona se los mando todos, pero tal vez no todos les sirvan, no todos los entiendan, porque algunos están en inglés, no todos bueno, y ahí la persona también un poco decide, elige. También otra cosa que se puede hacer, depende del tema, porque algunos temas no están en los manuales, es mirar el tema de distintos manuales de historia del pensamiento económico, porque además en cada manual hay bibliografía recomendada sobre el tema. Si ustedes, no sé, leen un tema de Roncaglia o se fijan en las notas al pie, siempre recomienda bibliografía sobre ese tema. Se agarran el Discrepante y Zabani, que yo este cuatrimestre no lo usé, pero creo que está en la campus. Al final de cada capítulo tiene bibliografía adicional sobre ese tema, con un montón de bibliografía.
Lo que pasa es que, bueno, obviamente se nota cuando leyeron sobre el tema y cuando no leyeron. Ahora decir exactamente cuánto tienen que leer es muy difícil, porque Y te hago depende de muchas cosas. una consulta más. Por ejemplo, yo Sí. en mi caso elegí la teoría del valor-trabajo en Marx, ¿no? O sea, me preocupa un poco también el tema de cuando se suscitan muchas controversias, no tanto en el autor, sino para con el autor. Que quizás, no sé, yo agarro 5 manuales distintos y quizás la versión, si bien entiendo que tratan de objetivarla lo máximo posible para mostrarla en un manual, ¿no? Pero hay como, me imagino que versiones cruzadas en distintos autores de manuales, incluso en relecturas posteriores al autor. ¿Qué tanto nos metemos en eso? Porque, no sé, a mí me pasa que siento que yo puedo agarrar Marx, leer los textos fuentes, digamos, del autor, poder exponer eso, no sé, darme una opinión al respecto y construir el trabajo, pero nada, de 1850 a esta parte hay muchísimo escrito sobre el tema de distintas vertientes, corrientes, autores, a favor, en contra o de interpretación incluso. Entonces no sé cuánto manviarme con eso y cuánto meterme de más. No, yo temas que son tan complejos recomiendo que primero, sobre todo, centrarse en el autor, que ya es un autor complejo, y después se puede leer el tema de algunos, por ejemplo, de distintos manuales y de ahí poder ver las distintas visiones que hay sobre ese tema. Ya después cuando me vayas mandando tal vez alguna versión preliminar, yo te voy a ir como siendo más concreta, ahora te parece como que está medio en el aire. Pero como que sí, algunas cosas no tienen una respuesta final, sino depende de los temas que quieran ustedes. Hay temas que trajeron mucha controversia. Marx es un autor tan amplio. Solo leerse las obras de Marx es una cosa enorme. Si uno se va a leer todos los debates que existen sobre las obras de Marx y todos los marxistas, aunque uno se focalice solo en los marxistas, es infinito, es imposible. Entonces, bueno, ahí es un caso en el cual vos no puedes leer toda la bibliografía secundaria, nunca se puede toda, obviamente, pero bueno, donde sí hay que restringir la cosa un poco más, en un caso como ese, porque es un tema que si no, uno se puede ir por las ramas al infinito. Entonces yo ahí lo que te recomendaría es que te centres en tu tema, en leer a Marx, y tal vez leerlo de algún manual. Yo te puedo mandar alguna obra como sobre Marx. Hay un libro, ¿lees inglés? Sí, pero preferiría que quizás para un trabajo no, por una cuestión de agilidad más que nada. Y de interpretación también sobre términos, que capaz siento que... Sí, eso a veces pasa, sí, que los términos de los autores, bueno. O sea, vamos a ir viendo después, ahora mira tu mail y vemos, pero en un caso así, sí, te recomendaría que te concentres sobre todo en el autor. Después vamos a ver la bibliografía secundaria, pero es como demasiado amplia en ese caso. Dale, genial. En otros casos. Bueno, no de nada. ¿Algo más? Bueno, si no tienen más preguntas, yo ahora termino de redactar el recuperatorio, lo subo con todas las indicaciones y todo lo que les acabo de decir a ustedes para que todos lo sepan. Y bueno, quien quiere lo hace, y bueno, dedíquense al trabajo. Yo respondo siempre. Si a alguno no le respondo, vuélvame a escribir, porque puede ser simplemente que no lo vi, que me salté el mail, no sé, pero insistan, digamos, si no les respondo, porque no se queden ahí esperando la carroza una semana. Si ven que en un par de días no les respondí, insístanme. Así que, porque si no es pérdida de tiempo para el trabajo. Así que bueno, sobre todo porque no siempre el tema que ustedes eligen es viable, entonces no vaya a ser que me escriban, quiero hacer tal cosa y empiezan a trabajar y no vaya bien el tema. Así que por eso. Así que bueno, nos vemos el